creamos otro aire. Con el mismo compromiso, respeto y pluralidad de siempre. Otro aire, todas las mañanas. Por FM Universidad 98.7. Eso que escuchábamos hace un ratito, esa música tan linda, Dura Tierra con Fernando Basanta Fin, Cuécala. En FM Universidad compartimos con vos la información de la UNAM. Te acercamos de lunes a viernes la información de cada unidad académica con las voces de sus protagonistas. Y vamos a hablar en este espacio con la licenciada Nadia Lunge, que es coordinadora de Maternidad Segura y Centrada del Hospital Materno Neonatal, y en este caso desde su trabajo, o desde el trabajo que viene realizando en relación a la ESI. Decíamos, hay muchas oportunidades para seguir pensando y seguir viendo cómo se operativizan los contenidos y los aportes que se brindan desde la Ley de Educación Sexual Integral a propósito de estos 15 años ya de implementación. Y desde este lugar me parece más que interesante, ¿no? Nadia, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Muy buenos días, Alicia. Bueno, primero gracias por la invitación, un placer charlar con ustedes. Y sí, la verdad que ESI no deja de ser un tema que nos convoca a todos, como desde todos los niveles, tanto como sociedad, como instituciones, como los diferentes espacios que cada uno puede llegar a ocupar, ¿no? Y involucrarse en esta temática. No dije, pero Nadia, además sos docente de la carrera de Enfermería de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, investigadora también de nuestra universidad. Y podemos arrancar por ahí. Nadia, ¿cómo es, cómo dialogan contenidos de este tipo, ¿no? Cuando hablamos de la ESI y los desafíos que plantea en la formación de, entre comillas, recursos humanos que después van a, de alguna manera, ser también quienes implementen o no los contenidos de la ESI en el sistema sanitario? Bueno, como lo plantea lo que viene desde el programa, ¿no es cierto?, nacional de lo que es educación sexual integral, abarca, es transversal a todos los niveles y es transversal a todos los ámbitos, ¿no es cierto?, salud, educación, desarrollo social, de las diferentes áreas. Entonces, nosotros desde la formación del recurso humano, siendo uno de los agentes que está en el ámbito de la salud, tenemos el deber de formarnos en estas temáticas, porque tienen que ver con esto, ¿no? La educación sexual integral, que va más allá de conceptos solo biológicos, sino que va más allá de un concepto de salud integral. Desde la carrera de enfermería, el concepto de salud y el concepto de la persona abarca una salud integral que abarca lo biopsicosocial, lo emocional. Entonces, trabajando desde el primer año de la carrera todos estos conceptos de concebir a la persona como algo integral, que no es solo procesos fisiológicos, sino que tiene que ver con un montón de otros aspectos en la vida de esa persona, se van trabajando estos contenidos. Nosotros, particularmente en la cátedra en la cual estoy, que es enfermería materno-infantil, también abarcamos todos estos contenidos porque tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Solo de cómo me tengo que cuidar? ¿O cómo es el proceso de un embarazo? ¿O qué pasa con el ciclo de vida en ese hombre, en esa mujer? Sino que abarca muchísimas otras cuestiones. Nosotros siempre tratamos de enfocarnos en que sí tiene que ver con esto de aprender del cuerpo, aprender de nosotros mismos, conocernos, saber cuáles son los límites, saber cuándo algo está bien y cuándo no está bien en los vínculos con otras personas. Los contenidos de ESI y las herramientas que te va bajando ESI en los diferentes niveles de formación, cuando hablamos desde el nivel inicial, primaria, secundaria, formación universitaria,
y le van dando un enfoque un poco más abarcativo, un poco más conceptual para poder después trabajar esto con la población. Y siendo enfermería un pilar que está en todos los ámbitos, porque enfermería está desde el primer nivel de atención, es importante poder volcar estos contenidos a la comunidad. Pensaba además, porque el sistema sanitario, sobre todo en una provincia como la nuestra, cuando discutimos, por ejemplo, lo que fue toda la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, uno de los sectores tal vez que con mayor, no sé si vehemencia, pero que con mayor presencia se oponía a esa ampliación de derechos, lo encontrábamos en el sistema sanitario, ¿no? En Misiones tenemos un hospital que se declaró antiderechos, digamos, ¿no? O sea que es un sector sumamente importante para trabajar estas temáticas y para vencer resistencias que hay, ¿no? Sí, totalmente. Siempre cuando hay estos cambios bruscos o cuando hay algunos cambios significativos en las políticas públicas, siempre genera este primer impacto de resistencia, ¿no? Es como que naturalmente nos cuesta adaptarnos a los cambios o a las nuevas maneras, vamos a decir, y eso genera una resistencia en el equipo porque implica también mucho trabajo interno de sensibilización al equipo sanitario, en donde tenemos que reaprender conceptos y reaprender y resignificar el valor de otras cosas que vienen a garantizar derechos, ¿no? O sea, estamos hablando de una ley, que fue estudiada, sancionada y hoy está reglamentada, y nosotros somos agentes que debemos garantizar derechos de la población. Entonces, en ese ámbito, el debate sí, totalmente fue un debate muy intenso, tuvo sus diferentes circunstancias, pero bueno, al pasar el tiempo se va como consolidando un poquito más, y hoy vemos cierto compromiso, vamos a decir, en esto de la perspectiva de derechos, sobre todo, ¿no? Sobre todo hablar del derecho que tiene esa persona, el derecho que tiene a elegir, a decidir, a recibir la información que necesita, a recibir la atención que necesita, y sin duda que siempre es un desafío como sociedad. Estos cambios son significativamente muy bruscos y vienen a romper con muchos paradigmas también. Entonces es un debate importante que como sociedad nos tuvimos que replantear y lo seguimos haciendo. Nadia, y en relación a tu experiencia con las adolescencias y la ESI desde el sistema sanitario, digamos, ¿con qué te encontraste? Bueno, nosotros desde el sistema sanitario, por ejemplo, hablando un poco del trabajo que venimos haciendo en el hospital particularmente, nosotros somos un hospital en realidad que atiende embarazadas, o sea, estamos hablando de ya un proceso de embarazo, ¿no es cierto? Pero sabemos que Misiones está trabajando fuertemente en la educación, sobre todo en la educación sexual y en esto del acceso para reducir los índices de embarazo en la adolescencia, que se vino trabajando y se vino logrando una reducción importante en los indicadores, pero nunca deja de ser un tema de agenda y un tema que nos debemos ocupar. A nivel sanitario, nosotros te encontrás con muchas situaciones, adolescentes que te dicen que desconocían, que te dicen que quizás no tenían la información o que no tuvieron el método de fácil acceso, y son diferentes barreras, ¿no?, que hacen al sistema, ¿no? Sobre todo volvemos a las bases, que es la comunicación. O sea, cómo comunicamos, qué comunicamos. Es muy importante conocer qué se le dice a los adolescentes, cómo se los explica, porque sabemos que la manera de aprender y de empoderarse de esos conocimientos en cada uno es muy particular. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la prevención de un segundo embarazo, porque como se repite, ya llegan embarazadas a nuestro hospital. Trabajamos en antes del alta de la internación, todo lo que tiene que ver con esto de la prevención de un segundo embarazo no intencional, la accesibilidad a los métodos. Tenemos un consultorio exclusivo de salud sexual que pueden ir todos los adolescentes, no importa si están o no embarazados, pueden ir. Entonces se le brinda gratuitamente
todo el acceso, todos los métodos a disposición. Nosotros antes de la pandemia habíamos abierto las puertas del hospital y las escuelas iban del hospital, y en el marco de la visita al hospital se le daba toda una charla sobre esto de cuidados del cuerpo, la higiene, la importancia de conocer los cambios hormonales en la adolescencia, conocer qué está pasando con ese cuerpo y despegar muchos mitos, ¿no? Esto de que la primera vez no pasa nada, de que si estoy en el periodo, ¿viste? Muchas cosas que todavía hoy se escuchan, ¿no? Que es algo que tenemos que trabajar mucho en esas cuestiones culturales que tenemos. Y que es un poco la comprobación de que con 15 años de implementada, de sancionada esta ley, todavía falta mucho, digamos, ¿no? Falta que en las escuelas se pueda dar los contenidos como marca la ley y que puedan permitir también esto que vos decís, ¿no? Que no lleguen a la consulta del hospital ya muy chiquitas, embarazadas, digamos, ¿no? Nadia, ¿llegan varones a la consulta? Sí, lo que nos, a diferencia por ahí de que se ve un cambio generacional, ¿no? En donde por ahí uno veía que el sistema recibía mucho más consultas de mujeres, ¿no? Pero la verdad que nos ha sorprendido la gran participación y adherencia del varón en los procesos. Hablamos de que vienen más a las consultas, hablamos de que en el caso de que hay un embarazo, se ve la presencia del varón hoy en acompañar el proceso que por ahí era en estos últimos años. Hay la generación joven, vamos a decir, tiene otros conceptos y viene construyendo mucho de lo que antes teníamos, ¿no? De que hay cosas que solo lo hace la mujer o solo el hombre. Entonces hay mucha deconstrucción hoy. La verdad que cuando uno empieza a hablar con los adolescentes y hacemos los talleres en el hospital con ellos, son súper enriquecedores porque nos hacen replantearnos constantemente dónde estamos parados y cuáles son las demandas que ellos tienen y las necesidades que tienen, porque hoy se nota que los adolescentes tienen una necesidad por saber, hay una demanda de información, hay una demanda de querer involucrarse en lo que pasa con la salud de ellos, con la vida de ellos, y eso es súper beneficioso para la construcción como sociedad. Y nos sigue demostrando que, como decís, el desafío está en las bases, el desafío está en volver a trabajar y reestructurar nuestra educación para que la ESI realmente sea un punto fuerte en las escuelas y se trabaje en estos contenidos. Estos días vemos todo lo que está pasando mediáticamente con uno de los colegios en el centro, en donde ahí partimos de que ESI no es solo hablar de un método anticonceptivo o de cómo se consigue un embarazo, sino que habla mucho más de los valores, el respeto, los límites del cuerpo, muchas otras cosas, que es lo que más necesitamos trabajar, más allá de decirle con qué método cuidarse. Y ya que hablas del Roque González y lo que dispara también ese conflicto o las denuncias de las estudiantes ahí, me parece este desafío de no generalizar, porque pareciera que ahora todos los pibes, los adolescentes de esa edad tienen estas formas de vincularse y estas formas de violencia, entre comillas, y no caer en estas tentaciones, ¿no? La patologización, la criminalización, como venimos diciendo, y sí hacerse cargo de lo que ahí están diciendo, ¿no? Sí, sin duda que acá hay un llamado de atención, ¿no? Hay una situación muy particular que no se puede generalizar, y también lo que se ve que hay que valorar es que hay muchas instituciones, hay muchos actores que están muy involucrados en la sociedad con esta temática. Nosotros, por ejemplo, con la universidad trabajamos mucho en los proyectos de extensión, en donde la comunidad educativa, la universidad, los docentes salimos a trabajar con la comunidad y con las escuelas. Y a lo largo de estos últimos 5 años más o menos que venimos llevando un proyecto sobre educación sexual, que salimos a las escuelas a hacer intercambios, vemos que sí hay algunos actores que están muy involucrados y se ven que en las escuelas hay una aproximación a esto y que se trabajan contenidos, pero quizás a veces es buscarle la manera, es buscar en los detalles, buscar en el día a día, ver cómo se vinculan estos adolescentes adentro del aula, en el recreo, en los espacios, en las actividades extracurriculares, porque ahí es donde nosotros vamos a ver
cómo es si se implementa o no realmente. Entonces, es esos espacios en donde tenemos que ver, no generalizar, porque es cierto, esto fue muy particular, fue una situación que surgió, pero sin duda que nos representa al gran población adolescente de nuestra provincia, ¿sí? Que además estos espacios que vos decís para escucharles también a los adolescentes y las adolescentes, que es muy conmovedor escuchar, además de todo esto que vos contabas, ¿no? La etapa en la que están viviendo, los cambios, desde los cambios físicos, emocionales, bueno, escucharles es muy conmovedor. Sí, nosotros, por ejemplo, a través de los talleres que hacíamos, en donde les convocábamos, es saberse correrse de este lado del adulto que sabe, vamos a decir, y ser facilitador de un diálogo, facilitador de poner en la mesa los temas, ¿sí? Hablar de género, de diversidad, es algo que cuesta mucho todavía en la sociedad y es algo que necesitamos trabajar como sociedad, estas cuestiones, estos conceptos, y ayudar a los adolescentes a entender que cuando hablamos de sexualidad, de qué se habla, cuando se habla de género, qué significa, de diversidad, qué significa, porque hay mucha información dando vuelta y por ahí confunde también esto a los adolescentes. Entonces, está bueno desde nuestro espacio ser facilitadores de estas conversaciones para que ellos tengan un espacio seguro en donde hablar y donde preguntar. Nadia, por último, volviendo a este lugar donde vos estás, que es coordinadora de maternidad segura, ¿con qué te encontrás cuando llegan las pibas muy chiquitas, embarazadas? ¿Qué es lo que aparece ahí desde tu propia experiencia? Y bueno, nosotros recibimos a adolescentes de toda la provincia, con diferentes realidades, contextos, situaciones. Obviamente que nosotros siempre, cuando estamos hablando de un adolescente, y sobre todo las menores de 15, estamos hablando de una vulnerabilidad de los derechos de esa adolescente. Entonces, para nosotros siempre, al recibir un adolescente menor de 15 embarazada, sobre todo las menores de 15, se hace todo un abordaje integral de esa chica para saber cuál es su situación, ¿no? Si hubo alguna vulnerabilidad de derechos, en qué contexto se produce ese embarazo, con quién vive, cómo está, cuál es su situación socioeconómica, ¿sí? Y la verdad que podemos... ¿Se le plantea, la posibilidad que tienen la ILE, por ejemplo, y ahora la IBE también? Sí, totalmente. Nosotros, como te decía, hoy somos agentes que debemos garantizar el acceso a la información y sobre todo el derecho. Entonces, nosotros, cuando se trabaja en red con el Ministerio de Salud de la provincia, donde si ellos hace captación en terreno de adolescentes embarazadas, reciben todo el acceso a la información. Si la decisión del adolescente es una interrupción, esa voluntad es respetada, ¿sí? Siempre en el marco de la ley, ¿no? Tenemos que contemplar cuándo se considera que es IBE, cuándo es ILE. Entonces hay muchos factores que intervienen, pero nosotros, en el caso que se solicita, esa voluntad es respetada, es un derecho que tiene la adolescente. Y se hace todo el abordaje completo. Eso es un paso también interesante para marcar ahora, porque veíamos hasta no hace mucho tiempo, todavía sin la IBE, digamos, las dificultades que tenían las adolescentes, y en algunos lugares a mí me tocó acompañar a algunas adolescentes en ese contexto, en el hospital, el hostigamiento de sectores que son antiderechos, digamos, que tienen como libre acceso al hospital, que nos parecía muy impresionante. No sé si eso está pasando ahora, pero era como llegaban la pibita y alrededor todo ese sector de antiderechos tratando de convencer para que, si ya tenía la decisión tomada de interrumpir el embarazo, no lo hiciera, por ejemplo. Sí, como te decía, nosotros trabajamos mucho al interior del hospital lo que es la capacitación y la sensibilización al propio recurso humano de lo que implica esto. Se han hecho varias capacitaciones sobre temática, debates, muchos debates en los equipos de salud para saber qué hacer, cómo trabajar, y eso nos ha ayudado a mejorar muchísimo en estas resistencias y a saber cómo trabajar con los adolescentes, porque
es un derecho, Sí. es una ley y nosotros debemos cumplir con esa ley. Así que se está trabajando, lo bueno que se identifican los equipos de trabajo, hay circuitos establecidos, ayuda mucho tener circuitos establecidos en donde, bueno, si pasa esto, tengo que hacer esto, si recibo tal caso, sé que tengo que derivarla por acá y por acá. Facilita mucho y ordena un poco el funcionamiento interno de la institución para facilitar estas cosas y minimizar las barreras de acceso. Totalmente. Nadia, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Hablábamos con la licenciada Nadia Lunge, que es docente en la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, docente investigadora de nuestra universidad. Es también la coordinadora de maternidad segura y centrada en el Hospital Materno Neonatal, charlando con nosotros y con nosotras sobre la ESI en la carrera de enfermería, y uno puede decir la ESI, cómo impacta en el sistema sanitario de nuestra provincia y el lugar donde está, además, más que interesante para ver algunas cuestiones. 9:28 minutos. Escuchaste el microuniversitario de la 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones.